El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de unos días volvió a Cafarnaúm y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre 4, y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, y por el boquete que hicieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados unos letrados que discurrían en su interior: ¿cómo puede éste hablar así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y camine? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca vimos cosa semejante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este contexto de la Cuaresma, quiero compartir con ustedes este texto que nos lleva a hablar sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre el sacramento de la confesión. Quiero referirme a 3 puntos de este pasaje bíblico que hemos escuchado. En primer lugar, quiero reflexionar sobre el momento en que Jesús le dice a aquel hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la reacción de los escribas que se preguntan: ¿y este quién es? Está blasfemando. Nadie más puede perdonar pecados sino solo Dios. Ese es el primer punto que quiero compartir. En segundo lugar, sobre lo que Jesús responde a esta reacción de los escribas, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. También le dijo al paralítico: toma tu camilla y anda, vete a tu casa. En tercer lugar, quiero compartir el hecho de que fue llevado por 4 hombres, de que el perdón se da en la comunidad, se da en la iglesia. Veamos el primer aspecto. Jesús ve a aquel hombre que le presentan e inmediatamente dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que uno entendería en el momento de ver a un enfermo frente a uno es que le están pidiendo de que uno cure a ese enfermo, de que uno atienda la salud de aquel enfermo. Y Jesús, con aquellas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados, impacta y hace que sus oyentes reaccionen de una manera muy dura, precisamente por las palabras que él pronunció: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que sucede es que ninguno en el Antiguo Testamento había tenido esa atribución de perdonar pecados. Nadie,
ni siquiera los profetas, ni los patriarcas, ni el rey David, ni los personajes más destacados que tenemos en el Antiguo Testamento, ninguno tuvo esa atribución. En el libro de Isaías 43 encontramos una expresión de Dios mismo que dice: era yo mismo que limpiaba tus rebeldías y olvidaba tus pecados. Cuando se habla del perdón de los pecados, es Dios el que habla, el que dice: yo perdonaré tus pecados. En el libro del profeta Ezequiel dice también: ¿quién como nuestro Dios que perdona los pecados? ¿Quién como nuestro Dios que borra nuestros pecados y tira hasta el fondo del mar nuestras culpas? Dice el profeta Ezequiel. De manera que en la conciencia de los judíos y principalmente de los escribas, que eran los que estudiaban la ley, ellos tenían claro de que el perdón solamente provenía de la boca de Dios, de nadie más. Y sucede que Jesús se toma esa atribución y Él mismo lo dice con su boca. Él mismo levanta a aquel hombre paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Veamos que Jesús, al decir: hijo, tus pecados te son perdonados, causa un gran escándalo en el corazón de sus oyentes, de los escribas principalmente. Conectemos este escándalo con el escándalo que actualmente sigue causando el perdón de los pecados. Actualmente lo que decían los escribas: ¿quién es este que perdona pecados? Si no solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Hoy se traduciría en aquellas expresiones que hemos escuchado. Yo como sacerdote he escuchado varias veces de algunos que dicen: yo me voy a confesar, pero me voy a confesar directamente con Dios. U otros que dicen: yo no me confieso con un sacerdote, ¿cómo me voy a confesar? Yo me confieso con Dios, que es santo, puro, limpio, y Él me puede perdonar. Y otros que todavía están más perdidos que los escribas, que dicen: ¿a qué confesarme? Si el pecado no existe, el pecado es un invento de la iglesia que con eso ha controlado a la gente. Encontramos ese ambiente de escándalo actualmente en la mentalidad de muchas personas. Pues lo mismo sucedió con los escribas. Se escandalizaron de que Jesús, Él mismo, con su boca dijera: tus pecados te son perdonados. Ahora veamos, si Dios no hubiera querido transmitir su perdón por medio de su Hijo Jesucristo, simplemente Jesús no hubiera tocado ese tema. Jesús hubiera dicho: pidan perdón a Dios Padre. Jesús no se hubiera tomado esa palabra de decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué sucede? Dios ha querido acercarse tanto a nosotros, y en ese acercamiento ha querido de que escucháramos nosotros de la boca de un enviado de Él que nos diga: tus pecados te son perdonados. Allí vemos de que la cercanía de Dios es tan grande. Vemos que el amor es tan grande hacia nosotros que busca cómo transmitir su perdón. Busca cómo nosotros pudiéramos sentir así de cerca que Él nos está diciendo que somos perdonados. Eso es lo que sucede. Por eso Jesús pronuncia esas palabras. Pero veamos que Jesús, al sentirse enviado,
también Él envía. También Él busca a personas concretas que lleven a cabo esta misión de perdonar. Y entonces aquí nos remitimos a algunos textos del Nuevo Testamento. El primer texto más conocido, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Allí vemos que Jesús está concediendo esa autoridad de perdonar. ¿A quién? A la iglesia. Le está concediendo esa oportunidad. No le está diciendo a la iglesia, perdona en tu nombre los pecados. No, es en el nombre de Jesús. Pero está concediendo esa autoridad, está dando esa autoridad de perdonar. El segundo texto que conocemos es el de el Evangelio de Juan 20, 22, 23, que nos dice que Jesús ya había resucitado y se aparece a sus apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes. Y el texto dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: yo los envío como el Padre me envió a mí. Y entonces les dice inmediatamente, después de que les dice yo los envío, les dice: lo que ustedes perdonen en la tierra quedará perdonado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. De nuevo expresa esas palabras que había expresado estando él junto con sus discípulos caminando. Entonces aquí vemos de que ante la pregunta ¿por qué tengo que confesarme? Pues tengo que confesarme porque Dios se me acerca y me ofrece el perdón a través de uno que Él mismo ha escogido y que Él envía. De manera que el sacerdote, en ningún momento el sacerdote va a perdonar en nombre propio, en ningún momento. El sacerdote, cuando absuelve los pecados, dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote no se queda diciendo: yo te perdono tus pecados y anda en paz. No. Si él no dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no dice esa fórmula, no hay perdón. La garantía del perdón se escucha cuando el sacerdote da esa absolución. En segundo lugar, vemos que Jesús dice, para que vean de que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. En la tierra. Jesús está llevando el perdón así personal. Pero Jesús inmediatamente, porque no le creía, y eso sí que lo sabían los escribas, alguien que venía de Dios y si de verdad era amigo de Dios, podía curar, podía hacer un milagro. Entonces Jesús, para que ellos se dieran cuenta de que Él no estaba blasfemando al decir: hijo, tus pecados te son perdonados, entonces le dice al paralítico: toma tu camilla y anda. Y sucedió así. Entonces ahí se dieron cuenta de que Jesús no estaba blasfemando, no se estaba contradiciendo. Entonces el texto dice, al final, todos se admiraron, glorificaban a Dios, porque la gente inmediatamente entendió: al inicio pensamos que era un blasfemo, pero ahora nos damos cuenta que realmente es enviado de Dios. Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Esta es la experiencia del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Como sacerdote, en muchas ocasiones yo he visto personas que entran al confesionario o cuando llegan a confesarse con una cara triste. Llegan desolados por el peso de los pecados. Pero así como aquel paralítico, después de la absolución, después de decirles levántate, que sería la absolución, entonces
muestran alegría, muestran paz, porque eso nos da el perdón de Dios. En tercer lugar, para terminar, el Evangelio nos muestra que aquel hombre paralítico fue cargado por 4 hombres y había mucha gente en una casa. El perdón se da en el contexto de la comunidad, se da en el contexto de iglesia. Ese es el perdón que seguimos transmitiendo en nombre de Jesucristo, en la iglesia, porque a través de la iglesia Cristo encomendó ese perdón. ¿Cómo estoy yo delante de Dios en este tiempo de Cuaresma? ¿La vergüenza me gana? ¿La pena me mata? ¿Me ha gustado vivir en el pecado? Dios nos sigue buscando, te sigue buscando. Y Él quiere decirte las palabras mismas de Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Vivamos este tiempo de perdón reconciliándonos con Dios. Que así sea. Amén.